Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección, pero antes vamos a cantar juntos. Voy a poner el himno número 327. 327. Vamos a escuchar el himno y comenzaremos con el repaso de la lección. Amén. El canto es muy bonito y como dice Jerusalén, mi amado hogar, o cuando te veré, nosotros estamos seguros que muy pronto, ¿verdad? Ya podremos ver a nuestro Señor en las nubes de los cielos. Pero antes de eso tenemos que seguir testificando, como dice la lección. Vamos a entrar en la lección y el título es testificar con el poder del Espíritu Santo. Si ven el título es bien interesante. La palabra con siempre agrega algo que ya no es solo, sino ya se convierte en dos o el más. Por eso dice testificar con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si cambiáramos el título y dijera testificar sin el Espíritu, sin el poder del Espíritu Santo? Sería solamente una testificación vacía, una testificación que no podría alcanzar o tocar o tratar de entrar en algún corazón, pero cuando le ponemos con, es con el poder del Espíritu Santo, nosotros nos damos cuenta que ya no es una simple testificación o una simple predicación, sino que va de la mano o lleva el sello de aprobación del cielo
y va con poder. ¿De quién? Con poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que vale o importa. Porque yo puedo decir o puedo hablar o puedo predicar eh, 1000 temas, 1000 sermones, 1000 testimonios, pero si no van con el poder del Espíritu Santo, esos testimonios, esos temas, esos sermones quedan vacíos, que se van a la nada y no transforman o no tocan los corazones de las personas, ¿verdad? Por eso debería de ir todo el tiempo con el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo de memoria: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos 4:31. Dice que cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes ir por todo el mundo, les dijo, ir por todo el mundo, dice, predicar el Evangelio. Tal vez se cree o creemos que eso debió haber sido para ellos como una misión imposible, por así decirlo. Porque puedes decir, bueno, para todo el mundo, los 12 discípulos más los seguidores que apenas tenía, si ellos hubieran dicho, bueno, es imposible hacerlo, no creo que lo podamos lograr. Pero Jesús también les dice otra declaración. Les dice, Jesús declara, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando ellos tal vez se preguntaban, ¿cómo podremos nosotros alcanzar el mundo? ¿Cómo podremos ir a predicar al mundo, a testificar ante el mundo? ¿Cómo lo haremos? Inmediatamente Jesús les da esa respuesta que ellos tal vez buscaban, o ese modo o esa palabra que les infundió aliento, que les infundió perseverancia, vigor, que les infundió fortaleza. Les dijo, pero recibiréis poder. O sea, no van a ir solos, no los enviaré por sus propios medios, no les diré que vayan a hacer cosas imposibles, sino que les da la seguridad, dice, pero recibiréis poder cuando venga, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ellos solamente iban a ser unos canales de bendición para aquellos que los escucharan. Ellos solamente iban a ser instrumentos en las manos de Dios, en instrumentos del Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Solamente tenían que dejarse utilizar o dejarse usar, como decimos. Es lo mismo que nos pide nuestro Dios, nuestro Señor Jesús hoy en día. Nos pide a nosotros, como cristianos, como adventistas, que nos dejemos usar, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para nosotros poder llegar, el Espíritu Santo a través de nosotros poder llegar a las personas y a tocar esos corazones. Porque como muchas veces les he dicho, yo siempre he comentado y les digo cuando a veces enseñamos, predicamos o lo que sea, siempre les digo, yo no cambio a nadie, yo no soy nadie, yo puedo hablar tantas cosas, pero yo no cambio a nadie. Es el Espíritu Santo el que cambia a las personas, el que toca a las personas, el que hace que las personas acepten lo que se les está presentando. Porque muchos de nosotros, que vamos a ir viendo más adelante, pero lo voy a decir ahorita, muchos de nosotros o muchos de ustedes cometen el error de que cuando predican, por así decirlo, testifican algo acerca de Dios, quieren que la persona lo crea, o sea, que les diga ya, creo, sí, oh, sí te creo, sí te creo. No, ustedes no estén esperando eso. Ustedes no estén que les confirmen lo que ustedes están hablando. Esperen a que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de esa persona o de esas personas, y Él es el que los va a convencer. No soy yo, no son ustedes, es el Espíritu de Dios el que hace el trabajo en los corazones de las personas. Dice, y Jesús y la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?
Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Nos da los versículos, dice Juan 15, 26 y 27 y Juan 16, 8. También dice que con la promesa del Espíritu Santo, como lo estaba diciendo en el resumen, Jesús le respondió la preocupación a los apóstoles acerca de cómo iban ellos a alcanzar el mundo, cómo iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cómo y cuándo, ¿verdad? O sea, cuando viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo y a través de el poder de Dios del Espíritu Santo, ellos podrían alcanzar la misión que que Jesús les estaba dando. Dice, el Espíritu Santo testifica de Jesús. Dice, su objetivo final es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. Su misión es glorificar a Jesús. En este papel convence a todos los creyentes de su responsabilidad de testificar. Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades en las personas que nos rodean y trabaja tras bambalinas para crear receptividad al mensaje del Evangelio. Jesús lo dice claramente. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Convenzo yo de algo? No. ¿Convences tú de algo? Tampoco. Yo por eso siempre les digo, no esperen convencer. Les voy a poner un ejemplo. Es como hay cosas que yo siempre cuestiono o pregunto, a veces siempre pregunto. Y muchas de las veces, ya sea un hermano que estudia, o ya sea un pastor o cualquier pastor, a veces siempre yo pregunto, oiga, ¿por qué enseñan esto? Y dicen, no, pues porque así se enseña y así se cree. Y a veces digo yo no lo creo, la verdad, porque no sé, todavía no lo entiendo. Todavía no lo entiendo, entonces no lo creo. Y a veces agarran y dicen, vamos a verlo y ahorita vamos a ver. Y ya lo estudian. No, que aquí está clarito, mira, aquí está clarito y ay, bla, 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 clarito, ¿lo entiendes? ¿Ya te convenciste? Yo le digo, no, pero ¿por qué no si está clarito? Y muchas veces se molestan porque yo les digo, todavía no me convenzo. Es que el problema es que usted no me va a convencer. Usted no me convence, usted no convence a nadie. Usted a nadie convence. Eso me va a convencer el Espíritu Santo. Usted esté contento o alégrese porque ya me lo citó, ya me lo trató de explicar. Y ahora ruegue que lo que usted haya sembrado en mi corazón, el Espíritu Santo, me convenza. Pero no espere que yo le diga a usted que ya me convencí, porque usted ya me convenció. Usted no convence a nadie. Y muchas veces por eso se molestan conmigo, porque yo les digo ese punto. Y siempre lo voy a sostener. Yo no convenzo a nadie. Nadie puede convencer a otra persona si no es el Espíritu de Dios que convence a las personas. El Espíritu, por eso dice el Espíritu de Dios que convence al mundo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente Dios, solamente el Espíritu de Dios, solamente nuestro Señor Jesús nos convence que somos pecadores, que necesitamos la justicia de nuestro Señor Jesús para poder presentarnos puros y limpios delante del trono en el juicio que se está llevando a cabo. O sea, necesitamos esos tres pasos. En resumen sería, acepto que soy pecador, dice, acepto la justicia de Cristo en mi vida, o sea, me entrego mi vida a Jesús, y cómo entregar la vida a Jesús en el bautismo, o sea, lo hago a que Él sea mi justicia, mi juez justo, y ahora en el juicio que se va a hacer, por así decirlo, Él es mi abogado, Él es mi juez, y voy a salir victorioso en ese juicio porque fui convencido en los dos primeros pasos que era un pecador y que necesitaba la justicia de Cristo. Entonces es Él el que convence, no soy yo, ni eres tú,
No importa cuántos títulos tengas, siempre lo voy a recalcar eso, no importa cuántos títulos tengas, si te dicen doctor, pastor, eminencia, rabino o como quieras, tú no convences a nadie. Así traigas 10, 20 títulos y me los pongas en la pared para después hablar conmigo, tú no me convences y tú no convences a nadie. Es el Espíritu de Dios el que convence, el que transforma, el que guía hacia nuestro Señor Jesús, el que nos convence de todo, el que transforma nuestras vidas, el que toca nuestros corazones, el que nos lleva a hacer obras dignas, dice la escritura, de arrepentimiento, el que nos lleva a dar buen fruto, el que hace todo es el Espíritu Santo, no es ningún ser humano. Nosotros podemos ser instrumentos, sí, pero no convencemos a nadie. Eso que les quede bien claro. Una iglesia llena de poder. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Dice que la iglesia primitiva era una iglesia llena de poder. ¿Por qué? Porque ellos dependían 100% del Espíritu Santo. Dependían, no hacían una sola cosa si no consultaban al Espíritu Santo. Ellos se regían y eran dirigidos totalmente por el Espíritu Santo, cosa que hoy en día hace falta mucho en nuestra iglesia y les voy a decir por qué. Hoy puedes hacer 10, 20 campañas y nadie se quiere bautizar o nadie se bautiza. Y los que bautizan, los bautizan a fuerzas porque les están pique, pique, pique para que se bauticen. Y lo hacen a fuerzas, no lo hacen ni siquiera por amor. No estoy diciendo que todos, pero muchos. Y yo me ha tocado ver eso. Y los bautizan y al otro sábado jamás volvieron a la iglesia. O sea, nunca los vuelves a ver en la vida. Pero querían bautismo en la campaña y por eso los bautizaron. Como siempre le digo yo, lo resumieron solamente. Y lo he visto, lo he vivido y lo he reprochado y por eso me atrevo a comentarlo. ¿Y por qué esta iglesia primitiva sí estaba llena de poder? Dice que una predicación, ahí mismo estaba, dice 3,000 conversos, dice Hechos de los Apóstoles. Otra predicación, 5,000 conversos. O sea, hablaban los apóstoles y solitos venían al bautismo las personas. O sea, los invitaban al bautismo, como Juan el Bautista. Recuerdan que cuando Juan el Bautista dice que predicaba o comenzó su ministerio, dice que él decía, arrepentidos para el perdón de sus pecados. O sea, venidos y arrepentidos. Dice, muchos venían a Juan para ser bautizados. Recuerdan esa escena cuando viene Jesús. Dice, y muchos venían a Juan para ser bautizados y de pronto vino Jesús. Y ahí fue cuando Juan lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, las personas venían solas. Yo siempre les he dicho eso por la misma razón que yo encuentro base bíblica para decirlo. Las personas no se forzan. Las personas no eran forzadas. Las personas venían solas. Bueno, solas ellos porque solamente los veíamos, pero ¿quién venía con ellos? El Espíritu de Dios era el que los tocaba, era el que los traía de la mano, era el que los dirigía hacia las aguas bautismales. Ellos, los apóstoles, al igual que Juan, pero nos vamos a enfocar más en los apóstoles porque está hablando de la iglesia primitiva, los apóstoles se enfocaban en predicar y en invitar, pero no forzaban. Es la diferencia de hoy en día entre nosotros y los apóstoles. Aparte que falta el poder del Espíritu Santo, aunque se molesten el que vea el video o el que crea, nos falta mucho el poder del Espíritu Santo. Aparte, los forzan a bautizarse y eso no es lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva enseñaba, invitaba y dejaba que el Espíritu Santo hiciera todo el trabajo, la transformación, el toque en el corazón, que los guiara y que los trajera solitos. Ellos solamente invitaban.
invitaban y la gente llegaba. Por eso tenían el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia de poder. Y como muchos dicen, ahorita podrás predicar 3000 sermones y se bautiza uno. Y antes no, hubo un sermón y eran 3000 conversos. O sea, solitos se metían a las aguas bautismales. Yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Y la predicación dice que era aceptada por muchos en Hechos de los Apóstoles. Hay todos los versículos que nos da. Ahí ustedes se dan cuenta que dice que hasta sacerdotes aceptaban la nueva fe. O sea, la fe en Cristo Jesús lo aceptaban. O sea, hasta los sacerdotes por la predicación de los apóstoles. Mas no los apóstoles andaban como nosotros hoy en día peleando con ellos. Y que yo te voy a mostrar con la Biblia y a ver, tú muéstrame con la Biblia, a ver, refútame esto. Y es por eso que las personas no llegan a la iglesia. Yo veo muchas publicaciones o muchas predicaciones más publicaciones de hermanos adventistas que se creen bien sabios. Tal vez Dios les ha dado el conocimiento, sí, pero se pasan tirándole a todas las religiones, o sea, tirando y con burla, con sarcasmo hacen la publicación. Reto a los fulanos. Voy a poner ejemplos, no voy a pensar que así son las publicaciones. No voy a decirlo porque sí se las tiran directas, pero no voy a poner ejemplos para que no la tomen personal. Por ejemplo, he visto publicaciones que reto a los domingueros, que reto a los idólatras y jaja, a ver quién me refuta y todo. ¿Usted cree que ese es el poder del Espíritu Santo? ¿Usted cree que eso va a tocar los corazones de las personas? Lejos de tocar el corazón de las personas, usted va a alejar a las personas de conocer a nuestro Señor Jesús, porque no van a ver a nosotros, en nosotros no van a ver a Jesús, en nosotros van a ver a un Jesús peleonero, a un Jesús burlón, a un Jesús que rechaza a las personas, a un Jesús exigente que quiere que vengas limpio, si no ni vengas. O sea, ese no es Jesús. Jesús quiere que vengas como estás, sucio, pecador, demacrado, tirado como yo a veces, muchas veces uso la palabra, tirado a la basura. O sea, así como estás, así te quiere Jesús, que vengas a Él. Él te va a transformar, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, Él te va a transformar, Él te va a guiar, Él va a hacer de ti un cambio extraordinario. Pero cuando vemos o ven las personas de esas publicaciones, no quieren, lo primero que hacen es pelear. Imagínense que hoy me agarre yo y diga, los pentecosteses me caen mal por esto. O sea, ¿quién va a querer venir a escucharme si ya de antemano estoy poniendo una barrera con ellos? Que me caen mal. Ya los generalicé y ya menos así. O los católicos me caen mal porque adoran a las imágenes. No van a querer escucharme los católicos. Tengo que tener el tacto de Jesús. O sea, yo siempre le digo y lo he dicho en otros videos y lo voy a seguir diciendo toda mi vida y siempre que me acuerde, Dios tiene hijos en todas las denominaciones. Dios tiene fieles hijos con los cristianos que adoran en domingo. También tiene fieles hijos. Dios tiene fieles hijos con los católicos. Y yo soy testigo de eso. Tiene también fieles hijos con los católicos. Tienen fe, tienen perseverancia, tal vez están un poquito, no han conocido la verdad totalmente y por eso hacen cosas que no debieran de hacer, pero enseñarles que están mal no es atacando, es invitando, es mostrando. Por eso dice el poder de la testificación. Yo no puedo llegarle atacando a un católico, yo no puedo llegar atacando a otro cristiano que adora los domingos para que pueda creer en lo que yo creo, no, atacando, no. Ese no es el Evangelio de Cristo, ese no es el tacto del Espíritu Santo. Los apóstoles enseñaban y las personas cuando escuchaban, el Espíritu Santo trabajaba en sus corazones, eran tocados, eran transformados, ellos solo se levantaban
y entregaban su vida al Señor Jesús. No tenían que andar peleando. Dice el Espíritu Santo y la testificación. Ahí en la parte del martes, el Espíritu Santo y la testificación, seguimos en Hechos, ¿verdad? Como todo, y nos da el ejemplo de Esteban. ¿Qué hace el Espíritu Santo y la testificación? El Espíritu Santo fortaleció a Esteban. Esteban dio un tremendo testimonio por el poder del Espíritu Santo que le fue concedido. Aparte vio una revelación. Los sacerdotes o los fariseos y escribas no podían, ¿cómo te diré? No podían soportar ver en Esteban tan tremenda testificación y tanto amor hacia ellos de Cristo, que por eso lo mataron apedreado. Felipe con el etíope. El Espíritu Santo llevó a Felipe a hablarle al etíope. Y así es como el Espíritu Santo abrió, dice, se hizo camino a través de ese etíope para entrar al continente africano, ¿verdad? Porque el etíope es de ley que llegó predicando la palabra de Dios después de haber sido bautizado, ¿verdad? Dice también que el Espíritu Santo utiliza a Pablo para ir a Macedonia. Ellos querían ir a otros lugares y les decía el Espíritu Santo, no. Y que vamos a esta ciudad, no. Vamos a, no. Y le da una visión. Dice que había una visión de un hombre que le pedía venir a Macedonia para que los ayudara. Y entonces el apóstol Pablo entendió que el Espíritu Santo tenía una misión. Porque estos hombres sabían dónde ir y qué hacer. Porque eran dirigidos 100% por el poder del Espíritu Santo. Ellos tenían una comunión directa con Dios, con el Espíritu Santo. Cosa que nos falta, como siempre voy a recalcar hoy en día. Muchas veces nosotros tenemos a nuestro Dios, como les he dicho en otros videos, nuestro Dios Google. Nuestro Dios Google. La diferencia entre ellos y nosotros, los apóstoles y nosotros, era que los apóstoles en su tiempo no había Google. No había Google, no había el Dios Google. Ellos, para poder entender la palabra, ayunaban, oraban y no cesaban hasta que no la entendían. Nosotros creemos, y yo he visto también personas así, hasta pastores, nosotros creemos que para poder entender la palabra de Dios ya no es tan necesario orar ni ayunar, sino ir al Dios Google y meter la palabra. Quiero hablar de profecía. Y ya Dios Google te avienta como 20, 30 versículos de profecía. Ya tú de ahí los apuntas. Voy a decir esto. Ya estoy. Y ya van a predicar y la profecía vacía, sin nada. Todos se quedaron como, ¿qué dijo? Nomás oí que aventó que años y que 538 y que dice que 1798 y dice que 1843. Ni le entendí nada. Nada entendí. Y no van a entender o no vamos a entender. Porque todo no, mientras no lleve la aprobación o el sello del Espíritu Santo, no vamos a entender nada. En la otra lección yo les dije, sigamos el ejemplo de Daniel. Daniel para entender algo ayunaba y oraba. Hoy en día yo para entender algo solamente me voy a Google. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Por eso no vayan a tomarlo literal, pero yo conozco bastantes personas. Yo de antemano antes lo practicaba y no me da pena decirlo. Y por eso te digo, por eso tú ves cuando las predicaciones son vacías. Son vacías, no llevan el sello de Dios, no van aprobados por el Espíritu Santo y no tocan ningún corazón. Por eso cuando hoy en día muchos hermanos o hermanas siempre dicen, es que no hablan de profecía o no saben explicar profecía. En primera, estamos mal o están mal los dos. Porque el que está predicando, su Dios Google no le enseña bien. Aparte, el que está escuchando, si tampoco depende del que está predicando, ahí está mal. Porque no deben de depender de un hombre, deben de depender de Dios. Si quieres, como les he comentado, si quieres entender profecía
o a estudiar profecía, pídele a Dios sabiduría, dice Santiago, y Él te la va a dar. Si quieres estudiar y entender profecía, sigue el ejemplo de Daniel. Ora y ayuna y Dios te la va a revelar. Pero si estás esperanzado también a que aquel te enseñe, es por eso que también estás mal. Al igual que el que usa Dios Google está mal, tú estás mal si quieres nomás que te sirvan el platito y te lo den en la boquita. Entonces tienes que estudiar. Entonces vamos más adelante, dice la testificación entonces del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia primitiva y está activo hoy en día. Pero ¿por qué no vemos los mismos resultados? Y les sigo repitiendo, porque no nos ponemos bajo el poder del Espíritu Santo, sino que ahora todos son expertos. Siempre veo que cuando van a invitar pastores a la iglesia lo dicen, ya no le dicen pastor, ya es doctor, porque es más. O sea, los títulos, todo el tiempo presumiendo títulos, como que los títulos importaran delante de Dios. Para delante de Dios, tu título o el título no importa nada. El título es una papel ahí delante de Dios que no tiene valor. O sea, lo que tiene valor es que te sumises delante de la voluntad de Dios, que te humilles delante de Dios, que seas un siervo delante de Dios y que te pongas en sus manos para que te utilice. Eso es lo que vale. No importa si soy el doctor, la eminencia, el rabino o el profeta, ya como muchos de otras denominaciones dicen, o el apóstol. Mientras no estés bajo la dirección de Dios, no eres nadie ni nada. Que les quede bien claro. Dice el Espíritu, la palabra y la testificación. Dice que como Cornelio, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso de Esteban, también cuando Cornelio, y nos empieza a decir en Hechos, enseñan de Dios, yo le puse ahí, enseñan de Dios y Cristo, no lo que ellos querían. El Espíritu, la palabra y la testificación dice que enseña de lo que Dios quiere que enseñes, no lo que tú quieres. Siempre les he dicho, cuando les digo, muchas veces cometemos el error, y eso lo cometemos todos, ¿verdad? Todos los que nos atrevemos a predicar o hablar o testificar o dar un testimonio. Siempre decimos, estudiamos la Biblia y decimos, pues, lo que Dios quiere decir, y ese es un error total, total. ¿Cómo yo voy a decir lo que Dios quiso decir? Lo que Dios dice. Ahí está en su palabra. Lo que Dios dice. No lo que Dios quiere decir. ¿Acaso yo ahora aconsejo a Dios? ¿O yo puedo interpretar a Dios? Imposible. Pero ese es el error que muchos cometen y cometemos. Siempre decimos, es que lo que Dios quiso decir es esto. O sea, ya lo sabemos a Dios interpretar. No es lo que la palabra de Dios dice. Así es y así será. Es lo que Él dice. Enseñamos lo que Dios dice, no lo que yo digo. Y esa es la diferencia entre el Espíritu, la palabra y la testificación. También dice, ¿por qué dice la palabra de Dios es tan fuerte, es tan cortante, como dice Hebreos, que es como una espada de dos filos que penetra las coyunturas hasta los tuétanos, dice? O sea, es tan penetrante, tan cortante, y nosotros sabemos porque es palabra de Dios, porque viene del cielo, por eso transforma, por eso corta, por eso guía, por eso exhorta, por eso hace todo, porque es palabra de Dios. Si nosotros no enseñamos, como vamos viendo en la lección, lo que Dios quiere que enseñemos, por eso les repito, no vemos vidas transformadas, no vemos vidas cambiadas porque vamos solos, sin el Espíritu de Dios y sin la aprobación de Dios.
es necesario que nos sometamos a la voluntad de Dios y que pidamos que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, ponga en nuestra boca, en nuestros labios las palabras y nos utilice delante de las personas. Pero si confiamos en nosotros, ahí está el error. Por eso no vemos vidas transformadas. Dice el poder transformador del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder transformador del Espíritu Santo. Dice que nosotros en esto vamos a ver el bautismo de estas personas y vamos a ver, como les repito, no los forzaban, ellos lo pedían. Y hoy en día ese es el error tan grande dentro de nuestras filas, aunque me critiquen por esto. Es el error tan grande dentro de nuestras filas porque son forzados. No lo piden, los forzan. Apenas les enseñaron unos 2, 3 estudios y ya les están diciendo, bautices, ya empezó a pensar en el bautismo. Empiece a pensar en el bautismo. Enséñeles primero, convénzalos y verá que ellos solitos van a entrar. No tiene usted que estarlos forzando. Dice también, nos da el ejemplo de Lidia, ¿verdad? Dice que Lidia escuchó el sermón de Pablo, escuchó el sermón de Pablo y estaba ahí y fue bautizada. Y después ella pidió ser bautizada. Después el carcelero, cuando ellos estaban encerrados en la cárcel y estaban, dice, encadenados y todo, y empezó a haber un terremoto, las cárceles, las puertas se cayeron, todos se soltaron y todo eso. Y el carcelero, cuando quería matarse, Pablo le dice, no te mates, o sea, aquí estamos todos, no nos fuimos. Y él viendo eso, porque él sabía que estaban cantando a Dios, vio el poder de Dios y fue, dice que cayó de rodillas y les dijo, ¿qué debo hacer? ¿Sí ven la diferencia? Ellos pedían por el testimonio, por el poder del Espíritu Santo. Las personas veían algo en estos hombres y ellos pedían, no los forzaban, no los andaban casi jaloneando para meterlos en la pila bautismal, no hacían eso, ellos pedían. El carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para también creer en su Dios? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, solo cree. Los llevó a que predicaran en su casa y pidieron ser bautizados. O sea, ellos pedían. Es la diferencia que yo les digo. Enséñenles de Jesús. Enséñenles, si ellos solos van a pedir. No van a ser forzados. Ellos van a pedir ser bautizados. Quería también compartirles el libro Evangelismo para alguien que lo agarre o quiera agarrar. El Evangelismo de la hermana White. Les voy a leer una cita rápidamente y luego hacemos el resumen. Hay una cita que dice en la página 17, un progreso más acelerado en este país, Estados Unidos de Norteamérica y en los países extranjeros, la causa de la verdad presente ha de hacer progresos más rápidos que los realizados hasta ahora. Si nuestros hermanos avanzaran por fe en el poder del Espíritu Santo, haciendo cuanto pudieran para comenzar, y si trabajaran de acuerdo con las directivas de Cristo, el camino se abriría ante ellos. Si nuestros hermanos avanzaran por fe, dice, ¿qué es avanzar por fe? Muchas veces, como siempre les digo, nos piden comenzar a hacer obra misionera y lo primero que hacemos es decir, no, ahí ya repartimos muchas veces. No, a esa 26, no ayuda en nada. No, el barrio ese, o sea, eso no es fe. Eso es ser un pesimista, ser un negativo. O sea, no importa si tiras la misma semilla en el mismo terreno 1000 veces, tírala. Ve por fe, el Espíritu Santo la va a hacer germinar. Él la va a hacer germinar y él la va a hacer crecer. Miren también otra cita bien importantísima. Y esto me recuerda el primer video que hice de cuando los hermanos andaban creyéndose los astutos como serpientes y mansos como paloma.
Fíjese lo que dice el libro Evangelismo también ahorita de eso. Dice, le dije que dice, el desarrollo de la obra, dice, en nuestros campos, dice, he tenido que interrumpir la tarea de escribir para tener una entrevista con el hermano. Él se halla algo perplejo. Mírese la duda del hermano. Yo la otra vez les enseñé que nuestro gran problema de nosotros, los adventistas, me incluyo, no es el mío, yo no enseño así, pero bueno, me incluyo porque soy adventista. Nuestro gran problema de los adventistas es de que cuando vamos a predicarle a una persona, lo primero que empezamos a criticarle es que trabaja los sábados. No, que estás quebrantando el sábado, estás quebrantando el sábado, eres uno ya, si no dejas de trabajar los sábados ya no tienes perdón de Dios y empiecen, la persona más se aleja. Este hermano tenía las mismas dudas, yo siempre les dije, ¿por qué les digo eso? Y les recomiendo estudiar, porque si estudiamos aprendemos muchas cosas. ¿Por qué les recomiendo yo eso? Les digo, enamórenlos de Jesús. Y después ellos mismos van a preguntar, ¿qué debo hacer para agradar a Jesús? Y es donde ustedes les van a decir, Jesús pide esto. Y ellos lo van a aceptar porque ya van a estar enamorados de Jesús. Pero llegamos diciéndoles, no trabajes los sábados, da el diezmo y la ofrenda, vístete no sé cómo, sé vegetariano. No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo? Así no va a venir nadie, más bien se van a alejar. Miren, dice el hermano se halla algo perplejo, deseaba saber cómo presentar la verdad al entrar en nuevos campos, o sea, a los nuevos. Y si el sábado debía ser predicado primero, ya ven, el hermano le manda una carta a la hermana Guay y le dice, oiga, ¿cómo puedo yo presentarlos el evangelio en nuevos campos? ¿Será que tengo que llegar ya diciéndoles que guarden el sábado o cómo? Ella le contesta, le dije que el mejor plan y el más sabio sería espaciarse en temas que despertaran la conciencia, o sea, hablarles de Jesús. Dice, él podía hablar a la gente acerca de la santidad práctica, la devoción y piedad, y presentar la vida abnegada de Jesús como nuestro ejemplo. O sea, ¿sí ven? Los tenía que enamorar de Jesús. Dice, hasta que vieran el contraste con la propia vida de ellos, vida indulgente hacia el yo, y llegaran a sentirse satisfechos con su vida, insatisfechos, con su vida no cristiana. Les tenía que hablar de Jesús, enamorarlos de Jesús, enseñarles cuán amoroso era Jesús, bondadoso, no envidioso. En la vida de Jesús está la ley de Dios. O sea, Jesús es la ley encarnada. Si tú les muestras la ley sin Jesús, nadie va a querer venir a la iglesia. Pero tú le muestras a Jesús, que es la ley. En Jesús están resumidos los 10 mandamientos en la vida de Jesús. Por eso les digo, enamórenlos de Jesús. Jesús ama al Señor su Dios por sobre todas las cosas. No hace dioses ajenos fuera de él. No tome el nombre de Jehová su Dios en vano. Guardaba el sábado Jesús. Amaba al prójimo como a sí mismo. Respetaba a sus padres. Jesús era la ley encarnada. Si tú los enamoras de Jesús, hablándole de la vida de Jesús, ellos solamente después van a decir, ¿y qué debo hacer? Como mentes humanas, nosotros siempre nos gusta que nos digan directa las cosas. Y cuando pidamos que lo hagan es cuando debemos decir, guarda el sábado, ama a tu prójimo, no adores imágenes. Eso es lo que Jesús hizo en su vida, es lo que te enseña. Mira, con esto voy a terminar. Dice, luego presentadles, ahí es donde la hermana le dice, luego presentadles las profecías, mostrarles la pureza y las declaraciones del carácter obligatorio de la palabra de Dios,
ni una jota ni una tilde de esta ley ha de perder su fuerza, sino que sostiene su obligatoriedad para cada alma hasta el fin del tiempo, cuando la ley de Dios es anulada. O sea, enamóralos y luego preséntale las exigencias, por así decirlo. Dice, cuando el mundo cristiano se une con los católicos y mundanos para anular el efecto de los mandamientos de Dios, entonces el pueblo elegido del Señor se levantará para defender la ley de Jehová. Y fíjate ahí, por eso les dije, la astucia que Jesús recomendó, ser astutos como serpientes y mansos como palomas, no significaba ir a encerrarse como cobardes en las casas, como lo dije en el primer video, y lo sigo llamando cobardes. Dice, fíjese, este es el engaño que Pablo usó, pero en el engaño ella le pone entre comillas, o sea, entre comillas engaño, la astucia. Y ella dice, este es el engaño que Pablo usó. ¿En dónde lo usó Pablo? En Grecia, con los atenienses, ¿se acuerdan? Dice, esta es la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Cuando lleguemos a una comunidad que está familiarizada con nuestra fe, no necesita seguirse este procedimiento cuidadoso. Pero en todos los casos deben hacerse esfuerzos especiales para acercarse a los corazones por medio de esfuerzos personales. Evitar criticar a las iglesias. No permitáis que la gente tenga la idea de que vuestra obra ha de derribar, sino edificar y presentar la verdad como es en Jesús. Espaciaos mucho en la necesidad de la piedad vital. O sea, no criticar a los demás, enseñarles. ¿Y cuál fue la astucia de Pablo? Y la mansedumbre, dice que llegó y él vio un altar de un Dios no conocido. Ahí fue astuto. Y él dijo, les enseñaré eso. Miren que yo conozco ¿de quién es este altar? Y los atenienses empezaron, dinos. Y él les empezó a predicar y todo. Y hasta de estos grandes y respetados que pertenecían a los concilios, de esos sabios, como ellos le llamaban, creyeron en Pablo. La astucia como la serpiente, la prudencia, dice, y lo manso como paloma. Él no se puso a criticarlos, a gritarles, a decirles paganos, a decirles sus ídolos no sirven. Él usó la mansedumbre, la humildad como la paloma y astuto como la serpiente. Por eso les digo, nunca yo he encontrado en la Biblia donde las personas que son astutas y mansas se paran, como lo hicieron nuestros líderes y nuestros hermanitos que los apoyaron. Yo encuentro que la astucia y la mansedumbre siguen avanzando. La astucia es para buscar por dónde y la mansedumbre es para no perder la paz, la paciencia o la paz que tienes, y la fe no la pierdes. Y es por eso que sigues buscando caminos y te metes. ¿Sí vieron? Este libro es bien interesante, bien hermoso, el evangelismo. Cualquiera que lo pueda leer tiene tantas cosas por aprender, por enseñar, ¿no? Recuerde que fue inspirado por nuestro Dios a través de su sierva que lo escribió. Entonces, en resumen, testificar con el poder del Espíritu Santo. Si nuestro testimonio no lleva el sello de aprobación de nuestro Dios, o no va de la mano del Espíritu Santo, o no nos ponemos en sus manos para ser guiados, no tiene poder alguno. Jesús prometió mandar el Espíritu Santo para que nos ayudara con poder. Lo hizo, pero ¿por qué no lo vemos? Porque no nos sometemos. Sometámonos al poder del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, y tendremos los mismos privilegios que tuvo la iglesia primitiva y los mismos resultados. Una iglesia llena de poder es una iglesia que trabaja, es una iglesia que obra, es una iglesia que bautiza, es una iglesia que crece, es una iglesia que triunfa ante las pruebas y dificultades, y es una iglesia, como le decimos, la iglesia militante, pero que jamás va a parar. El Espíritu Santo y la testificación, Él utilizará personas para que sean testigos delante de muchas más personas que no conocen, y es como conocerán. Ese fue el caso de Esteban, de Felipe y de también Pablo cuando predicó en Macedonia. El Espíritu y la palabra de la testificación. En nosotros vamos a enseñar
lo que Dios quiere que enseñemos, no lo que nosotros queramos, lo que Dios quiere que enseñemos, eso vamos a enseñar. Y el otro, el poder transformador del Espíritu Santo. Yo, como les dije, tú no puedes cambiar a nadie, es el Espíritu Santo el que cambia. No debemos forzar a las personas, sino dejar que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de las personas y sean ellos los que pidan y lleguen a los pies de Cristo, y no ser forzados, porque así no funciona y no sirve de nada. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre. Que pases un hermoso sábado bendecido. Y te repito, si tienes algún comentario, puedes hacerlo. Me gustaría que comentaran algo que les gustó de la lección. O si quieres hacer una pregunta, también comentarla. Si quieres compartir el video, compártelo. Y todo aquel que quiera hacer comentarios, como siempre les digo, se puede suscribir si quiere, al menos para hacer el comentario, y luego se puede quitar si quiere. O sea, porque yo no puedo ver comentarios de las personas que no están suscritas. Que el Señor te bendiga, te guarde hoy, mañana y siempre, y que siempre haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros. Oremos por los hermanos que están pasando por dificultades, por enfermedades, y oremos para que nos mantengamos firmes en la fe y no desmayemos. Les repito y les recuerdo, como dice el canto, nuestra Jerusalén, nuestro amado hogar, ya está cerca. Así es que dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que el Señor los bendiga.